Buenas tardes. El equipo expositor está compuesto por Liz Natalia Pérez, Ashley Daniela Sánchez y Sara Álvarez. Para esta exposición vamos a hablar de 3 libros, que son Análisis e interpretación de los poemas líricos, Teoría de la expresión poética y Teoría de la literatura. El libro que a mí me corresponde es Teoría de la literatura de Víctor Manuel de Aguiar y Silva, poeta, filólogo y profesor portugués. La primera edición de este libro fue en 1972 y la segunda en 1975. Se puede ver que no hay un espacio muy grande entre ambas ediciones, por lo que el profesor explica que no pudo abordar muchos temas que le hubieran gustado, pero aún así profundiza en algunos que ya tenía. Tiene 16 capítulos que van desde el concepto de la literatura, funciones de la literatura, géneros literarios, lírica, narrativa y drama, la novela, el barroco, la historia de la literatura, el formalismo ruso, entre otros temas que vamos a ver en 550 páginas. El objetivo que ese autor pretendía con el libro es revelar a los jóvenes estudiantes que la literatura no es un juego o un pasatiempo o un producto anacrónico que surge de la nada. Es más una actividad artística que con múltiples cambios ha expresado y sigue expresando pues a través del tiempo múltiples sentimientos de los autores sin importar las épocas a las que se pertenezca. Para continuar, nos centraremos más en el capítulo que habla de la creación poética. Esto debido a que la línea que siguen mis compañeras es muy similar. En este capítulo, el autor nos plantea una hipótesis. Esta dice que el camino más seguro para el estudio de la creación poética es situarse en la historia, aceptar la diversidad histórica de la poesía e intentar hallar los vínculos que aproximan las diferentes experiencias poéticas de un determinado periodo histórico-literario. Vínculos que permitan afirmar la existencia de estructuras generales en el modo de concebir la creación poética de estos determinados periodos históricos literarios. Esta perspectiva metodológica impedirá al mismo tiempo la caída en el hecho individual y aislado, cuya inserción en una categoría se tornaría imposible. Para iniciar este capítulo vamos a tratar un tema que es la mímesis o la imitación. En el siglo XVIII toda creación poética se basa en la imitación de una realidad. Aquí se evocan 2 autores muy conocidos, Platón y Aristóteles. Para Platón la mímesis es como un divertimiento, no una cosa seria en la que el artista produce la apariencia, no la verdad profunda de las cosas de los seres. Es algo más simbólico. La mímesis ocupa un lugar central en la estética platónica, mientras que para Aristóteles se ve la mímesis como una caracterización de la naturaleza de la poesía, como en la justificación de esta. Se ve la imitación como la realidad de los hombres desde la infancia. La imitación poética influye sobre los hombres en acción. Sin embargo, la imitación poética no es una representación literal y pasiva de los aspectos sensibles de la relación. Aunque ambas hablan de la mímesis, tienen perspectivas muy diferentes, pero concuerdan en que toda obra poética tiene que mantener una relación de semejanza y de adecuación con una realidad natural ya existente. Desde esta postura, la poesía se define siempre en términos de imitación. Otro autor que habla de la mímesis es Piccolomini, un crítico italiano que dice que la poesía no es más que imitación, y no solo de cosas naturales o artificiales, sino principalmente de acciones, costumbres y afectos humanos. Tasso también dice que la poesía es una imitación realizada en verso de acciones humanas hechas para la enseñanza de la vida. Hay que aclarar que esa postura se mantiene hasta la primera mitad del siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII se dice que no hay imitación. Henry Keynes dice que solo la pintura y la escultura son imitativas por naturaleza, mientras que la música y la arquitectura se ubican en el polo opuesto, pues no copian a la naturaleza, mientras que el lenguaje poético imita sonidos o movimientos. Aquí se llega a una conclusión de que la estética moderna rechaza la imitación. Sin embargo, toda obra poética tiene que mantener relaciones con la realidad sin perder el carácter simbólico e imaginario. El elemento existencial no queda anulado, la creación poética sino superado y transformado. Eso quiere decir que aunque existe una realidad dentro de la poesía, es una realidad poética, no puede ser comparado al mundo real. Si son simplemente el carácter o las condiciones de la estética lo que permiten que adquiera un carácter poético. Para continuar, nuestro segundo tema habla de los elementos psicosomáticos en los poetas.
Siempre hemos sabido que hay que separar al poeta de su creación poética. Sin embargo, no se puede olvidar que en todo poeta existe un hombre y que en la actividad de este operan muchos elementos psicosomáticos, quiere decir la relación de cuerpo y mente. Es comprensible, por tanto, que estos factores intervengan de algún modo en la creación poética. De esta forma intenta explicar el proceso creador a partir de los conocimientos de las disciplinas que estudian esos factores psicosomáticos, tales como la caracterología y la tipología. Algunos autores consideran estos estudios como elementos fundamentales. Aquí el autor cita a Guy Machot y habla de su estudio sobre los elementos que más interesan al estudio de la creación poética. Dentro de estos estudios hay unas categorías que están divididas por, en primer lugar, el tipo flemático, que sería las personas calmosas, frías, movidas por un instinto de conservación, en la que podemos encontrar a Kant como uno de sus representantes. También está el tipo apático, que sería el pasivo indolente, que podemos encontrar a Verlaine como su representante. El tipo femenino está caracterizado fundamentalmente por el instinto sexual que se esconde bajo el instinto o aspecto de seducción. Es enamorado, optimista, dominado por la afectividad. Podemos encontrar Anna de Niles, Francis James, pueden ser algunos de sus representantes. Está el tipo sanguíneo, que es activo, práctico, medianamente emotivo, irónico, movido por un instinto social. Podemos encontrar a Fontenelle, a Natal Franks, algunos de estos son ilustres en ese tipo. El tipo colérico posee un don de una vitalidad exuberante, es combativo o incluso agresivo, dotado de una voluntad muy fuerte. Sus representantes pueden ser Rabelais, Balzac o Corneille. Al tipo apasionado, activo, dinámico, fuerte, emotivo, sus exponentes pueden ser Dante, Pascal o Bossuet. Y el tipo nervioso, que sería impulsivo, inestable, tiene una gran curiosidad mental y tiene un gusto por el vagabundeo, por lo exótico y lo raro. Algunos de sus representantes pueden ser Byron, Musset o Wilde. El tipo sentimental se define como un nervioso reforzado por un flemático, o sea que es extremadamente frío y reservado. Está dotado interiormente de aguda emotividad. En esto se evidencia a Rousseau, a Senecaur o a Vigny. Pese a todo lo anterior, podemos ver un problema, y es que esta perspectiva lleva a una visión antihistórica del fenómeno estético, pues esos datos pertenecen a una esfera natural. Por lo tanto, colocar el acto de creación poética en dependencia inmediata de esos factores sería caer en un genetismo grosero y desconocer el carácter intencional e imaginario del objeto estético. Para finalizar, el último tema que trataremos se encuentra dentro del romanticismo, una corriente intelectualista que se rehúsa a entregar la creación poética al dominio de lo lógico, del sueño y del acaso, y reclama la importancia de la inteligencia, el cálculo y el método. El texto fundamental de ese aspecto es la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe. Se hace un análisis exhaustivo del poema El Cuervo, probando que su obra es sumamente precisa. En primer lugar, se medita sobre la dimensión del poema, que no sea extremadamente largo ni extremadamente corto. El Cuervo tiene en efecto 108 versos. En cuanto al efecto pretendido, la belleza, que consiste en una voluptuosa elevación del alma, es el único fin de la poesía. El estribillo es estructura fundamental. La composición que adquiere sustancia poética más profunda cuando se asocia íntimamente a la belleza. Está el metro, la rima, el lugar, el modo y el desarrollo. Todos esos son aspectos que demuestran que, según Poe, ningún pormenor de su composición puede demostrarse por el acaso o la intuición. Luego de abordar estos temas, podemos conocer un poco más de lo que trata el libro Teoría de la Literatura.
y podemos llegar a la conclusión de que la poética implica diversidades profundas de autor a autor, de estética a estética, en función de elementos estrictamente individuales y elementos supraindividuales, y tenemos que aceptar esas diversidades. Además, al ser un libro de teoría, evidenciamos de que tiene todo un recorrido histórico y de que este recorrido no está solo porque sí, no apareció de la nada, sino que hay un porqué a cada idea o planteamiento y que es necesario conocer estas ideas si se va a hablar de poética o de literatura. Ahora vamos a escuchar a Ashley, que nos va a hablar de su libro Análisis e Interpretación de los Poemas Líricos. El siguiente libro que corresponde a la exposición es titulado Análisis e Interpretación de los Poemas Líricos de Elena Beristain. Fue publicado en 1989 bajo la editorial de la Universidad Autónoma de México. Elena Beristain Díaz, su autora, fue una investigadora mexicana que nació en 1927 y falleció el 5 de diciembre de 2013. Fue licenciada en Lenguas y Letras Españolas de la Universidad Autónoma de México y sus principales líneas de investigación fueron la retórica, la semiótica, la didáctica de la literatura y las investigaciones que hizo en torno al análisis de los textos literarios. Listo. Este libro consta de 2 partes, donde las primeras 197 páginas habla sobre los temas relacionados con el análisis y la interpretación de los textos líricos. La segunda parte es una guía para la lectura comentada de los textos literarios. Entonces, en esta guía lo que nos hacen es dar ciertos rasgos que le otorgan a un texto, a una obra, la característica del texto literario. Volviendo a la primera parte, nos damos cuenta de que está dividida en 9 capítulos, en donde algunos de esos capítulos tienen subdivisiones entre sí. En la parte formal del libro está la portada, se encuentra la dedicatoria, se encuentra una pequeña advertencia por parte de la autora y posteriormente nos encontramos con la introducción. En esta introducción lo que se hace es darle un pequeño recorrido histórico sobre los momentos y los personajes que influyeron en los cambios que se han dado en torno a la lingüística y lo que es la obra literaria y que han llegado hasta hoy en día. Al final de esta introducción, la autora lo que nos dice es que con base a todo lo que ha sucedido en el último siglo, ella intentará hacer una interpretación, dar bases para la interpretación de los poemas líricos. Y desde ahí ya empieza el desarrollo normal del libro. Entonces, en su segundo capítulo, la autora nos presenta el discurso figurado como la base para hacer interpretaciones y el análisis de los poemas líricos. Después del apartado del discurso, lo que nos hace es presentar unos factores de la comunicación y las funciones de la lengua que se pueden inmersos y se ven referenciados en estos discursos. Todo este capítulo nos lo explica bajo el método de comunicación establecido por Jacobson, en el que sale un emisor, un receptor y un mensaje que se encuentra entre los dos. Listo. Después de este capítulo nos habla, ya entrando en tema, nos habla de la función poética y la función referencial. Y hay una gran importancia en el por qué se hace énfasis en la función referencial, ya que la función referencial en contramedida de la función poética es aquella que se encuentra en cualquier tipo de discurso, ya sea en un modelo teórico, como por ejemplo en los ensayos o en textos científicos, o en un modelo situacional como son en los discursos coloquiales que usamos diariamente. Bueno, y así se da el desarrollo estructural de este libro. Nos habla de los aspectos externos de los poemas líricos y nos habla también de los aspectos internos de los poemas líricos. La hipótesis que yo formulé con base en el texto de este libro era que aquí lo que se nos iba a dar eran hipótesis para el análisis e interpretación de los poemas líricos. Efectivamente, eso fue lo que se nos presentó aquí, pero la idea que yo tenía era que aquí solamente nos iban a dar aspectos intrínsecos de lo que es un poema lírico. Sin embargo, también me encontré con aspectos externos de lo que conforma un poema, tales como son la estructura que se forma en torno a una obra, que pues, estamos hablando ya de los aspectos sociales de un poema. Tanto la hipótesis que formulé anteriormente como el objetivo que presenta este libro están correlacionados debido a que ambos están enfocados al mismo fin. Es decir, el objetivo que presenta este libro está escrito por la misma autora en un pequeño apartado que tiene el título de advertencia, y en ella la autora expresa que este
texto tiene la intención de ser una guía tanto los profesores como los estudiantes para el análisis e interpretación de los poemas, así suena redundante. Es decir, lo que ella aspira es que con este texto las personas puedan acercarse con una mirada más crítica a los poemas líricos y ya no más como que acercarse a ellos bajo la intuición o qué es lo que me pueden presentar. O sea, qué es lo que yo puedo analizar de ellos. Lo que ella quiere es que después de leer este libro, usted se le pierda la inocencia y ya no se acerque a lo blanco o a lo limpio a un poema, sino que ya tenga las bases necesarias para analizar críticamente un poema. Bueno, el primer apartado que escogí es el capítulo titulado La función poética versus la función referencial. En ese apartado podemos entender por qué el capítulo sobre las funciones del lenguaje se enfocó mayormente en la función referencial. Entonces, ese apartado lo que nos hace es una comparación entre la función poética como aquella que le otorga la característica especial o la característica de poema a un poema, y la función referencial como aquella que se encuentra en cualquier tipo de discurso, ya sea socialmente o en un modelo más teórico como son los ensayos. La función poética es aquella que se enfoca al sentido en el que transmite un mensaje, por lo tanto tiene su vista en los aspectos lingüísticos y cómo la unión de esos aspectos lingüísticos de una manera especial y distinta comunica un mensaje a cómo lo hace la función referencial. En contraposición a esto, la función referencial se tiene como objeto el referente que se encuentra comprendido dentro de una realidad. Por tal razón, los mensajes que contienen la función referencial buscan transmitir un mensaje que se encuentra comprendido dentro de cierto tipo de contexto. Por ejemplo, la función poética versus la función referencial en el clima, se podría decir que con la función referencial uno diría va a llover, por lo tanto se ha oscurecido la atmósfera. Pero con la función poética uno diría, como amenaza lluvia, se ha vuelto morena la tarde, que era rubia. Como conclusión, tenemos que la función referencial no se construye ni busca comunicar de la misma manera que lo hace la función poética. Por lo tanto, tanto la función referencial como la función poética se encuentran en los extremos de las funciones del lenguaje. El segundo apartado que escogí es titular la función poética, sus transgresiones, sus desviaciones y su desautomatización. En este apartado, continuando con las características que posee el lenguaje poético, nos habla de cómo toda esta función poética lo que hace es transgredir sistemática e intencionalmente los estándares lingüísticos que posee la lengua común. Todo esto es posible mediante la estructura súper elaborada y súper trabajada que poseen los poemas. Y dentro de esta estructura de estos poemas lo que se encuentra son diversos niveles, o como lo denomina el texto, los diversos planos paralelos del texto, que son los fonéticos fonológicos, los morfosintácticos y los léxico-semánticos, y como todos estos tres factores al estar unidos forman un sentido más global del texto. Todo esto lo podemos explicar a partir del haiku del poeta mexicano José Juan Tablada titulado El Saúz. Tierno saúz, casi oro, casi ámbar, casi luz. Evaluada esto desde una perspectiva fónico-fonológica, nos encontramos en primer lugar con una figura fónica que es en donde hay un juego rítmico asimétrico entre el primer verso y el último verso. También nos encontramos con un juego rítmico, pero esta vez simétrico, entre las dos partes que construyen la relación bimembre del segundo verso, casi oro y casi luz. Todo esto es posible gracias a que contiene la misma consonante a la hora de iniciar cada una de estas construcciones. La segunda figura que encontramos es una figura fonológica conformada por la aliteración de los fonemas R y S y también por el juego rítmico entre las palabras saúz y luz. Aspecto morfosintáctico, este haiku presenta un sintagma nominal y 3 predicados nominales. Entre estos 3 predicados nominales hay una formación bimembre que es la partición sintáctica métrica del verso, que son casi oro y casi ámbar. Además de esto, hay una formación gramaticalmente perfecta entre los dos miembros que forman el segundo verso, que es la fórmula adverbio más sustantivo. En resumen, este haiku presenta una relación asimétrica. El primer verso en comparación de los 3 últimos versos, más no el último verso en comparación de los 2
de los dos miembros que forman el segundo verso de la mitad. En el aspecto léxico-semántico, lo que nos encontramos es un sujeto polisémico, el primer verso, el saúz, que por cierto es un sauce que cuando florece presenta unas flores amarillas alargadas en forma de campana. Entonces, lo que nos encontramos es un sujeto polisémico debido a que las tres siguientes formaciones de adverbio más sustantivo lo que le hacen es otorgarle tres diferentes significados. Es lo que se presenta aquí, es una relación metafórica. Entonces, el casi en esas tres formaciones metafóricas lo que hace es volver ambiguo el término, es decir, una verdad absoluta sobre qué tipo de color es lo que representan este tipo de flores. Además de esto, los sustantivos oro, ámbar y luz lo que crean es una especie de imagen de movimiento, debido a que pasamos de un amarillo muy opaco, que es el color oro, a un amarillo translúcido, que corresponde al ámbar, hasta llegar a la transparencia absoluta, que es el color de la luz. Todo este haiku no nos está describiendo un paisaje en sí, sino que está enfocado a un objeto. En este caso, el sauce, un tipo de sauce llorón, y si me lo preguntan a mí, la impresión o la posición que tuvo que haber tenido el autor para escribir este tipo de haiku fue que se encontraba al frente, en una tarde soleada, al frente de este sauce en la temporada de primavera. Estos sauces florecen al tipo de Guayacán, es decir, se poblan increíblemente de estas flores. Entonces, el árbol debió estar en una posición contraluz y el autor debió estar al frente de ese árbol. Entonces, el movimiento de las hojas provocado por el viento lo que hacía que al estar en contraluz del sol presentaban diferentes tonos de amarillos. Entonces tenemos primero un amarillo muy oscuro, un amarillo mediano, hasta llegar a la transparencia de la luz. Con los tres niveles para el discurso que expuse anteriormente, lo que se hace es que el poema pueda transgredir el sistema de las convenciones y de las convenciones poéticas vigentes que se encuentran en la época en la que se encuentra inmersa. Entonces, por ejemplo, el haiku de Juan José Tablada, en el tipo de escritura poética en el que se encontraba. En aquella época en la que él vivió, este tipo de haiku era un modelo muy diferente al que se encontraba. Entonces, al presentar esto al medio social, lo que se hizo es un impacto, pues era un tipo de escritura muy diferente al que no estaban acostumbrados. Y el último apartado que escogí del libro para exponer se titula Paráfrasis y la traducción del lenguaje. Ese apartado nos habla de cómo el lenguaje poético se caracteriza también porque no soporta la paráfrasis, a diferencia de lo que lo hace el lenguaje referencial, debido a que la función referencial, sí acepta este tipo de actos. El mensaje que quiere transmitir la función referencial se sigue transmitiendo, aún así si nosotros le colocamos sinónimos o expandamos o rebuscamos la información. Al fin y al cabo, el mensaje siempre llegará al receptor, como por ejemplo los textos científicos o los textos médicos. Si una persona del común no es capaz de entender eso y se le pide a otra que por favor le coloquen sus palabras, lo que dice ese tipo de texto, lo que se hace es que el tipo de información importante, como por ejemplo se hizo una cirugía en tal parte, se hizo una incisión en tal parte o se tiene que hacer tal procedimiento, seguirá, o sea, la información importante seguirá ahí. Lo que se hace es que se le cambia el tecnicismo médico que se encuentra en este tipo de textos. Entonces, el poema se resiste a este tipo de actos porque la paráfrasis lo que hace es borrarlo o sustituirlo. Aquí nos referimos a los tipos de traducción, si está la traducción formal o está la traducción sustancial. Si se hace tipo de traducción sustancial, lo que se hace es que se pueden cambiar ciertas palabras, pero lo que importa es que se conserve, por así decirlo, la semántica de lo que se quiera transmitir. Si lo pasamos a la forma, se intenta traducir las palabras a lo más cercano posible, pero es posible que lo que quería transmitir el autor no siga en ese poema. Por tal razón se dice que al traducir un poema, lo que se hace es crear una obra nueva, más no es la obra original que tenía el autor. No podemos citar
un poema por medio de sinónimos o traducirlo debido a palabras distintas del autor, porque lo que, como anteriormente, lo que se hace es perder lo que el autor en un principio quería comunicar. En conclusión, el libro Análisis e Interpretación de los Poemas Líricos lo que nos hace es presentarnos ciertos parámetros con los cuales nos podemos acercar de una manera más analítica al poema lírico. Y para alegrar esto, el texto nos presenta contenidos un contenido abarcando tanto rasgos intrínsecos de los poemas como lo que se refiere a su estructura o a los tipos de poemas que nos podemos encontrar, tanto el extrínseco como son las relaciones entre el poeta, el lector y el autor, y como todas esas herramientas usadas por un sujeto, una persona, son capaces de darle unas bases firmes con las que acercarse a un poema. Debido a esto, yo digo que después de haber leído este tipo de textos ya no nos podemos acercar con inocencia a los poemas. Ya de una u otra forma, hay unas características en las cuales nosotros nos vamos a enfocar, y esas características ya queda elección de cada persona. Pero a lo que me refiero es que la inocencia al leer poemas y al guiarnos por la intuición a la hora de recordar un poema ya no es posible después de haberse acercado a este tipo de textos.